Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dándote muchas gracias, Señor, porque nos permites primeramente en esta mañana adorar y exaltar tu nombre. El reunirnos como pueblo tuyo, como iglesia, Señor, nos da esa bendición maravillosa de estar en la coinonía, en la comunión, en la armonía, Señor, de tu presencia. Gracias por cada alabanza y gracias por esta tu palabra que hoy tendremos. Sin duda, Señor, seremos bendecidos y esperamos con todo nuestro corazón que tú hables a nuestra vida, Señor, y nos enfoques en tu propósito. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar de la valentía del discípulo. La valentía del discípulo. La pregunta va inmediatamente, y creo que usted sabe cuál es la pregunta. ¿Se considera valiente usted? No tantos amenes juntos, no entiendo nada. ¿Se considera valiente? Yo sé que la valentía va en diferentes direcciones. Yo sé que si preguntamos así, lógicamente cualquiera puede decir que sí, porque tiene un área en la cual es valiente, pero estamos enfocados en ser valientes para Dios. A eso enfocamos. Hay otro pasaje de la Biblia que dice que si alguien quiere ser mi discípulo, el Señor Jesús hablando en uno de los libros de los evangelios, si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo. Entonces, lo primero que debemos entender en esto es que la iglesia es un organismo viviente y al mismo tiempo reproductivo, o sea, se debe reproducir. Lo que la iglesia debe entender entonces es que la vida no viene de la iglesia, sino la iglesia viene de la vida. El trabajo de la iglesia entonces no es producir convertidos, sino es producir discípulos. El concepto a veces se pierde, se hace muy nublado porque muchos creyentes piensan que simplemente hay que convertir a la gente, pero la verdad es que Dios nos ha llamado a ser discípulos. Entonces, cuando entendemos eso, comprendemos que estamos tratando con discípulos y las marcas también de un discípulo que deben notarse y deben verse y reflejarse en aquellos que sirven al Señor. Cuando hablamos de discípulos, hablamos de gente que está comprendiendo que si la iglesia está formando discípulos, entonces también nosotros lograremos alcanzar a la misma sociedad a través de aquellos hombres que Dios está forjando en esa iglesia. Ahora, una de las cosas que uno se da cuenta en el paso de los años y también al mismo tiempo se da cuenta en la misma palabra de Dios, que comprende que así como está la iglesia, así también está el mundo. O sea, para sanar a la sociedad, lo que necesitamos hacer entonces es sanar a la iglesia.
Quizás no comprenda totalmente lo que estoy diciendo. Esto es una realidad de la historia. Ninguna sociedad o ninguna civilización ha fallado alguna vez, a no ser que la iglesia haya fallado antes. Cuando la sociedad comienza a hundirse en el pecado, la inmoralidad, la corrupción, es porque la iglesia ha fallado. Cuando aquello que Dios ha puesto en medio de la sociedad, que somos nosotros la iglesia, que es su pueblo, cuando dejamos de representar a Dios, luego inmediatamente toda esa civilización falla. Es automático. Todo evangelista, desde Pablo, por ejemplo, que fue, por supuesto, el que Dios usó para llegar a los gentiles, hasta ahora mismo, hasta este tiempo, cualquier evangelista, desde Pablo hasta hoy, que haya afectado su generación para Dios, increíblemente, ha tratado con esto que llamamos la iglesia. Cuando vamos a la Escritura, encontramos aquí en la palabra del Señor 14 libros escritos por Pablo. Y estos 14 libros escritos por Pablo, increíblemente, los escribió cada uno de ellos para corregir algo que estaba mal en la iglesia. Algo que funcionaba mal en la iglesia. Esto, por supuesto, nos dice algo que es tremendamente importante acerca de la doctrina verdadera, de lo que Dios realmente quiere que nosotros estemos preocupados. Esto es para poner a la iglesia entonces en el orden que debe estar y empezar, por supuesto, desde ahí, con lo básico. Ahora, el fruto, cuando habla la Escritura del fruto del Espíritu, cuando habla del fruto del creyente, cuando habla del fruto que nosotros debemos dar como hijos de Dios, debemos entender que solamente se conoce el fruto en la segunda generación. O sea, cuando nosotros decimos por sus frutos los conoceréis, eso lo usamos mucho, ¿no? Y juzgamos de alguna manera a una persona por sus acciones en el momento específico a cuando estamos diciéndolo. Esto no es lo que Dios está diciendo en realidad. El mensaje es que la iglesia será conocida por la clase de convertidos que ella produzca. O sea, desde hoy en adelante, por decirlo así, a el lapso de un año, la iglesia producirá convertidos. Y esos convertidos que producirá desde hoy a un año, por decirlo así como ejemplo, demostrará si la iglesia está bien o está mal. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, no? La iglesia de hoy va a ser juzgada por los convertidos que forman parte de esa iglesia en el día de mañana. Usted no puede calificar a la iglesia hoy exactamente, porque es imposible, porque el fruto no se está viendo en la realidad. Cuando calificamos el fruto de alguien o de la iglesia, es por lo que sembró anteriormente y lo que produjo hasta este tiempo. Pero cuando nosotros decimos por su fruto los conoceréis, entonces vamos a ver lo que vamos a formar. Vamos a ver lo que vamos a crear, por decirlo así, dentro de la iglesia. Entonces vemos que esta persona, de alguna manera, que la Biblia llama discípulo, porque usted y yo somos discípulos del Señor, esta persona que la Biblia llama discípulo, de acuerdo a la palabra de Dios, hemos aprendido que, por supuesto, la mayor señal de un discípulo es la fidelidad a Dios. Y de hecho, cada uno de nosotros tratamos, luchamos, nos esforzamos por ser fieles a Dios. Creo que ninguno de los que están aquí no quiere ser fiel a Dios. Todos tratamos de ser fieles al Señor. Pero el discípulo se conocerá, lo primero, por su fidelidad a Dios. Ahora, vamos a hablar también de la señal de la valentía, que es sumamente también importante, la cual señala de alguna manera a aquellos que son discípulos verdaderos del Señor, el valor o la valentía que tiene ese discípulo para poder servir a Dios.
Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 33, Jesús está hablando sobre los que carecen de esta calidad o de esta valentía. Y él dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Lo que él está queriendo decir en la inversa, por supuesto: si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Esta es la realidad de lo que dice allí. El versículo 39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora, esta es la marca del discípulo. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, recuerde lo que leíamos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se necesita valentía para estar en lo correcto. Se necesita valentía para estar en lo correcto. En esta era de infidelidad, en este tiempo de corrupción, se necesita valentía para ser una persona fiel a Dios y a su palabra, para andar con Dios, para de alguna manera hablar sobre aquellas cosas que son correctas. Nada exige más valentía en este tiempo por parte de un individuo, no importa quién sea, que vivir en santidad y estar, por supuesto, frente a esta torcida y perversa generación, demostrando que es fiel al Señor. Esta es una, por decirlo así, es una era en donde, no sé si la frase puede ser adecuada o no, es donde las papas queman, dicen por allí, en donde la situación se torna compleja y difícil. Esta generación no es para personas que no tienen una solidez o una convicción para servir a Dios. En este tiempo los cristianos están confrontados constantemente contra lo que es un mundo de maldad. El mundo presiona a los cristianos. ¿Para qué? Para pasar desapercibidos en esta sociedad. Ahora, la debilidad de la iglesia es vista en realidad como una incapacidad para confrontar el pecado de este mundo. Cuando la iglesia es desafiada, cuando la iglesia es confrontada por sus creencias, lo que la iglesia hace, lamentablemente en su mayoría, es que esas creencias son diluidas, reducidas, para evitar una confrontación cara a cara con el mundo. O sea, es mejor estar de acuerdo con el mundo antes de tener conflictos o problemas. Cuando miramos nosotros a los primeros cristianos, nunca se preocuparon acerca de lo que el mundo pensaba de ellos, o siquiera de lo que ellos creían. No se preocupaban por lo que ellos pensaban. El mundo podía pensar lo que quisiera de ellos, pero ellos estaban seguros de lo que creían. Por eso cuando escuchamos nosotros y leemos en el libro de los Hechos, cuando Pedro es encarcelado, Juan también, y luego de eso les dicen que no prediquen más en el nombre de Cristo, ellos dijeron: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían un mensaje que predicar y ellos lo predicaron. O sea, no les importaba si la opinión pública o la opinión del mundo estaba de su lado o no estaba de su lado. Ellos sabían que lo que estaban predicando era la verdad y tenían la convicción y la seguridad de que Dios estaba con ellos. Ellos sabían que estaban en lo correcto. Y la convicción de que estaban en lo correcto les dio, por supuesto, la valentía para mantenerse en pie a pesar de todas las cosas que pudieran ocurrir. Ellos nunca, absolutamente nunca, pusieron a Jesús en la misma arena o en el mismo campo de batalla con los otros dioses paganos. Nunca lo hicieron así.
Ellos salieron, recuerde usted, del aposento alto, declarando a todas las otras religiones que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podían ser salvos. O sea, ellos lo hicieron de esa manera. Sabían que Cristo era Dios y era realidad y era una verdad irrefutable, y aunque nadie creyera en él, ellos creían en Jesús y ellos lo proclamaron una y otra vez, aún hasta la muerte. Ellos, increíblemente, no competían con nadie. Ellos simplemente les dijeron a aquellos que escucharían: este es el camino. O caminan por él o están perdidos. No hay otra realidad. Hoy día la iglesia cristiana debe tener esa misma convicción, porque somos la misma iglesia y tenemos el mismo espíritu. Tenemos la palabra de Dios que nos muestra el camino. Por lo tanto, nosotros debemos mostrar ese camino a todos aquellos que aún no lo conocen. A estos discípulos no les importaba que el mundo los llamara fanáticos. ¿Te han llamado fanático alguna vez? Me imagino que no, porque no dijiste nada. ¿Cuánto tiempo hace que no te llaman fanático? Seguramente hoy en la mañana a alguien le dijeron: ¿y vas a ir a la iglesia hoy día domingo 19 de septiembre? ¿No puedes dejar de ir un domingo? ¿Cómo puedes ser tan fanático? Y tú estás aquí, dice: sí, me dijeron fanático. Siéntase honrado, porque usted vino hoy a servir a Dios, vino a alabar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, para ellos que los llamaron fanáticos no se hacían problema. Ellos sabían que lo que creían era verdad. Y fue, por supuesto, a este mensaje a lo que ellos dedicaron sus vidas totalmente. ¿Sabe? Las vidas y acciones de estos primeros cristianos eran la personalidad de la fe. La personalidad de la fe, o la personificación de la fe. Se mostraba la fe que tenían. O sea, esto no es una fe escondida, así como si tienes fe, sí tengo fe. ¿Y dónde está tu fe? Recuerde usted que por allí en el libro de Santiago dice también, si tienes fe, muestra tu fe. O sea, a través de las obras. Esta es la realidad. Ellos personificaban su fe, o era la personificación de la fe, el actuar que ellos tenían. Ellos convertían increíblemente los postes de tortura en verdaderos púlpitos. Las prisiones las convertían en iglesias, y pelearon incluso, de acuerdo a lo que dice Pablo, con las bestias de Éfeso. O sea, eran extraordinarios. Ellos, golpeados, torturados, echados de sus casas, sin embargo, predicaron un evangelio que derribó un imperio. Cuando vemos eso, entonces estamos preguntándonos inmediatamente: ¿qué estamos haciendo nosotros? La falta de valentía a esta generación es un comentario triste que podríamos nosotros dar hoy día, porque hay una falta de valor y de valentía increíble. Estamos en una era de conformismo. Hemos pasado por lo que fue llamado el movimiento de Jesús. No sé si alguna vez lo escuchó. Jóvenes que profesaban estar en desacuerdo con la sociedad conformista. Sin embargo, cada uno de ellos eran copias exactas del otro. Ellos buscaban la dirección de Dios, hablaban lo mismo, vestían igual, corrían en la misma multitud. O sea, servimos a un Dios que no es conformista, que nos ha llamado a ser diferentes, que nos ha llamado a vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Él nos ha llamado a proclamar una verdad que por supuesto que hará diferentes a otras personas. Pablo le escribe a los Corintios y les dice que hablemos todos una misma cosa, que pensemos todos una misma cosa. Si lo ponemos a analizar eso solamente, nosotros hoy decimos, ¿pensamos lo mismo?
¿Hablamos lo mismo? ¿Creemos lo mismo? Este es el problema. Alguien dijo por allí que el que tiene miedo a morir no tiene derecho a vivir. ¿Para qué vivir si tiene miedo a morir? Ahora, hasta nosotros como cristianos llegamos a creer que la causa a la que servimos es mayor que nosotros mismos. Y por supuesto, a veces nos falta coraje para enfrentar la vida como realmente lo es. Cada uno de nosotros experimentamos diferentes situaciones, problemas, conflictos, dramas, situaciones difíciles, complejas a veces. Pero debemos entender entonces que todo lo que nosotros vivimos no es un problema, porque servimos a una causa mucho mayor que nosotros mismos. Y eso es servir al Señor. Nadie nunca ha conocido nada acerca de la vida hasta que hubo algo en esa vida por la cual valía la pena vivir o valía la pena dar la vida. Eso lo vemos reflejado en todos los discípulos, en los hombres de Dios que murieron, tal como lo dice el libro de Hebreos capítulo 11, donde habla de todos los héroes de la fe. O sea, vemos nosotros que cuando ellos descubrieron y conocieron acerca de la vida, ellos se dieron cuenta que valía la pena dar su vida por aquello que ellos creían. Ahora, eso fue dicho de los primeros cristianos. Dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Hemos escuchado historias y más historias, y yo la he tocado muchas veces también esta historia, pero hoy la tocaré de una perspectiva diferente. ¿Recuerda usted a los 900 hombres que siguieron a Jim Jones en las Guyanas? En esas Guyanas inglesas. 900 hombres siguieron a un hombre al cual le creyeron, el cual los engañó rotundamente, porque aunque estaban ellos engañados, creían que aquello que él decía era la única forma de vida. Y antes de ceder esa forma de vida, escogieron suicidarse. Vuelvo a insistir, ellos estaban engañados. Sin embargo, ellos demostraron al mundo con este acto el tipo de compromiso que los seres humanos son capaces de hacer. Si estos hombres que fueron engañados por Jim Jones los llevó a la muerte, al suicidio, entonces nos muestra que el ser humano puede llegar a ese límite por lo que cree. Y la pregunta que nos hacemos ahora: ¿Dios nos ha engañado? ¿Jesús nos está engañando? Yo sé que Jesús es la verdad, yo sé que Jesús es el camino, yo sé que Jesús es la vida. Y mi compromiso con esa verdad, con esa vida, con ese camino debe ser a tal extremo que mi vida valga mucho menos que lo que es su propósito. Si nosotros pudiéramos ver a Cristo y la causa de Cristo como Dios planeó que nosotros pudiéramos verlo, entonces nosotros podríamos también hacer ese tipo de compromiso como el que hicieron estos hombres con Jim Jones. Dios quiere que Cristo venga a ser para nosotros aquello y más de lo que Jim Jones era para aquellas personas engañadas. Quizás no logremos entenderlo aún. Jesús debe ser nuestro Señor, al punto, por supuesto, que Él sea más importante para nosotros que la vida misma. ¿Cuántos de nosotros llegamos a ese nivel de compromiso? Más importante que la vida misma. ¿Sabe? En este sentido de la palabra, en el que una persona que teme morir, como dije, no tiene derecho a vivir. La vida es algo miserable para el cobarde. Vivimos en una época de miedo, y usted y yo lo vemos cada día. Rejas en las puertas, casas que son verdaderas, ¿cómo llamarlas? Cárceles. Las empresas hoy día parecen fortalezas. Yo nunca imaginé, hermano querido, que nuestra sociedad llegaría al punto
en la que está viviendo o en lo que está sucediendo, o ni ponernos a hablar de todo lo que sucede hoy día en muchas ciudades grandes y también en la nuestra. Es una época de asesinatos masivos, es una época en donde el mundo completamente está poseído por el diablo. Y hoy día ya no hay valor en la vida. Hoy lamentablemente no existe el amor. También la Escritura dice que el amor de muchos se enfriará. Y esto ha producido un miedo que ha llevado a los hombres increíblemente a ponerse detrás de puertas enrejadas por el miedo que hoy tienen. Alguien dijo que era mejor morir que vivir en esa forma. Es mejor vivir un año libre que 1000 años enrejados, ocultándonos del diablo con toda tu vida controlada por el miedo. Aquellas personas que son demasiado débiles para vivir por lo que creen, son personas fracasadas. Porque si usted no puede vivir por lo que cree, entonces no hay nada más que hablar. Ahora, es triste decir esto, hermano querido, pero una vez más el miedo dentro de la iglesia se ve más grande que en cualquier otra parte. La iglesia tiene más miedo que esta misma sociedad. Hoy esta sociedad no tiene miedo a nada. Se golpean, se bajan de los vehículos, agarran un fierro, disparan. No tienen respeto a nada, no hay miedo a nada. Nosotros, la iglesia, asustados. La gente va a la iglesia, y de verdad, usted ha venido hoy. La gente va a la iglesia, hablan de lo maravilloso que es Jesús. ¿Es maravilloso Jesús? Es extraordinario, ¿no? Y hablan de lo maravilloso que es Jesús, pero luego van a su trabajo y tienen miedo de mencionar su nombre. En la iglesia gritan el nombre de Jesús, dan aleluyas y gloria a Dios al nombre de Jesús, pero en el trabajo no lo mencionan para nada. Y el mundo, ¿qué es lo que hace? El mundo va a soplar su aliento a cerveza, a licor en tu misma cara, y va a tratar de decirte sus bromas asquerosas, y aún así tratamos de ocultar lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos discípulos del Señor. Tenemos que estar en pie y proclamar lo que somos. Vas a tener que decirle a tus colegas de trabajo, a tus conocidos, a tus amigos, incluso a familiares: soy un cristiano y pertenezco a Dios, soy un hijo de Dios. ¿Sabes tú que se necesita más valentía para hacer eso que para presionar, o mejor dicho, para levantar tu puño y devolver un golpe a alguien? ¿Sabes? Jesús dijo: a cualquiera que te hiere en una mejilla, ponle también la otra. Eso requiere más valentía de lo que se requiere para devolver el golpe que te dieron. La persona, hermano querido, que tiene miedo de vivir en lo que cree, es un fracasado. Y Dios está buscando calidad y no cantidad. A Él no le interesan las multitudes, no le interesa que sean miles. A Él le interesa la calidad. Es un hecho de la vida que cuanto más te acercas al Calvario, más gente se apartará de Él. Puedo decirlo en la inversa: mientras más te acercas al Calvario, menos gente irá allí. Cuando Él estaba por los montes de Galilea, tú recuerdas eso, ¿no? Él repartía el pan, multiplicaba el pan, los peces, la gente comía, alimentaba a miles. Había miles que estaban viendo el espectáculo religioso en donde Jesús alimentaba a las multitudes, hacía milagros, prodigios.
Pero cuanto más se acercaba el momento del Calvario, mientras más se acercaban al momento de la cruz, y les decía a la multitud, Jesús hablándoles a ellos les decía: excepto que coman mi carne y beban mi sangre, no tendrán parte conmigo. Cantidad de ellos lo dejaron. Ellos estaban diciendo, en efecto, no hemos venido aquí para que se nos diga este tipo de cosas. No hemos venido aquí a la iglesia a sentarnos para que nos ofendan. No hemos venido aquí para que nos digan cómo vivir la vida. No estamos aquí para que tú nos digas que vamos a tener que sufrir. La gente respondía y decía: estamos aquí para ver los milagros. Pero todos sabemos, y de acuerdo a lo que hemos estudiado en el libro de Mateo, Jesús dejó de hacer milagros para prepararse para la cruz. Y cuando Él dejó de hacer milagros, todos comenzaron a dejarlo. Cuando tú ves la Escritura y comienzas a analizar que Pentecostés no vino como producto de un aviso de una página del periódico o la internet, o una información que salió en radio, televisión, una invitación a mucha gente para que fueran al aposento alto. No, para nada. Pentecostés vino de un trato terrible de Dios para con 12 hombres. Lo que hizo Jesús, y te lo he enseñado muchas veces, Jesús exprimió cada emoción, cada ambición, hasta que los quebrantó, hasta que los dejó en cero prácticamente. Lo dejó sin emociones, sin sentimientos, sin deseos, sin anhelos, sin sueños personales. Eliminó todo aquello y los llevó a Pentecostés. Recuerda que cuando ese proceso se estaba dando, 2 de sus discípulos se acercaron con su madre para pedirle al Señor Jesús: permítenos sentarnos a tu diestra. Ellos querían eso. Jesús le dijo: no está en mí dárselo. No está en mí. Jesús sacó a personas para hacerlos sus discípulos de diferentes lugares. Los sacó de las oficinas de impuestos, por decirlo así, como a Mateo, que lo sacó de cobrar los impuestos. Lo sacó del consultorio médico, o lo sacó de los botes de pesca. De ahí lo sacaba, de cualquier lugar lo sacaba para hacerlos sus discípulos. Y cuando Él los dejó, ellos estaban vacíos totalmente, quebrantados, amoratados. Y fue este vaso quebrantado en donde vino, por supuesto, Pentecostés por primera vez. Y nosotros tenemos el concepto de que el último avivamiento vendrá como algo que será extraordinario sobre la iglesia. ¿Sabes? Te digo algo, hermano querido. Será al mismo tipo de vaso que vendrá el Pentecostés esta segunda vez. O sea, cuando no haya otro lugar donde ir, sino solamente Dios en tu vida, allí vendrá ese avivamiento. Pero si tú estás viviendo tu propia vida, tus propias emociones, tus propios sentimientos, tus propias ideas, tus propios conceptos, Dios no puede hacer nada contigo. Dios busca calidad, no cantidad. Él cambió el mundo con un puñado de gente, y Él quiere hacer exactamente lo mismo hoy. No es a esa multitud religiosa, suave, vulnerable, que hará la diferencia. No es esa multitud. Debe ser el creyente de esa calidad de discípulo, el que cuando haya hecho todo, hermano querido, se ponga en pie y realmente proclame el nombre de Jesús, no importando lo que eso traiga. Esto es como leer la Biblia, decir: y aunque el león ruja, y aunque el río fluya, y aunque el fuego queme, Él estará en pie, hermano querido, ceñido los lomos para servir al Señor. Y pondrá la verdad de Dios primero que todo. Cuando leemos historia y vemos, por ejemplo, a Martín Lutero, que tenía que ir ante George, no sé cómo se pronuncia, la gente le rogaba que no fuera.
No vayas, te quemarán vivo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Lutero? Él les dijo: no me importa si ellos levantan un fuego desde Gutenberg hasta Roma. Yo puedo entrar marchando y cantando las alabanzas de aquel que compró mi alma en el Calvario. O sea, lo único necesario es saber que estás en lo correcto, luego estar de pie en favor de lo correcto. Dios va a estar con tales personas. Dios nunca utiliza al indeciso. Ellos no tienen lugar, hermano querido, en el reino de Dios. La indecisión es un problema grave dentro de la iglesia. Son aquellos los que cortan los cordajes del muelle y dicen: o es Jesús o no es nada. O es este evangelio que vale todo o no vale nada. Esta es la realidad. No podemos hacer nada más que estar de pie delante de Dios. Y las palabras de Lutero en esa hora tan difícil, tan compleja, increíblemente, él proclamó su fe, su confianza en el Señor. Y allí fue donde escribió también esa hermosa alabanza: una fortaleza poderosa es nuestro Dios, castillo fuerte es nuestro Dios. Ahora, Dios quiere que nosotros vengamos al lugar en donde cortemos todos los cordajes del muelle y podamos descansar en el hecho de que este evangelio es la respuesta absolutamente a todo. Este evangelio es la respuesta a todo. No necesitas ir al psicólogo, ni mucho menos ir ¿cuál es el otro? Al psiquiatra, mucho menos. El evangelio es la respuesta a todo. Nosotros no solo tenemos la verdad, hemos venido a ser la verdad. Por eso Jesús decía: soy la verdad. Y cuando hablamos entonces de que Jesús habita en nosotros, que vive en nosotros, ¿qué somos? Pasamos a ser esa verdad. Y la verdad no se puede ocultar, así como Él también enseña que la luz no se puede ocultar debajo de un almud. Por favor, la luz es para ponerla sobre algo que ilumine el lugar oscuro. Y tú y yo somos la luz de esa tierra. Que te vean quién eres, que vean en quién confías, que vean en quién crees, que vean a quién sirves, que vean a quién amas, que vean realmente que Cristo vive en ti. Nosotros estamos de pie en esta generación torcida, pecadora, perversa, que está yendo en la dirección incorrecta. Y estamos diciéndole a esta generación: este es el camino, caminen en él. Y muchos dirán: no me interesa ese camino. Claro que sí. Nosotros no estamos aquí para obligar a nadie, estamos aquí para mostrarles el camino. Pero los primeros que debemos estar caminando en él somos nosotros. Dios está llamando a discípulos valientes. Pablo, recordemos, en la historia llevó a Juan Marcos a un viaje misionero. Que en lo recio de ese viaje, como diríamos en lo recio de la batalla, ¿no? Juan Marcos no pudo resistir, se volvió atrás. Y cuando vino el tiempo de ir otra vez, Bernabé, que Juan Marcos era su sobrino, quería que Pablo llevara a Juan Marcos, y Pablo rehusó. Y él dijo: en efecto, yo me apoyé en esa caña una vez y se rompió, yo no voy a llevarlo otra vez. Sabemos la historia. Juan Marcos oró hasta prevalecer, llegó a ser un soldado, pero él tenía que demostrarle esto a Pablo. Pablo dijo, al rehusar llevar a Juan Marcos: yo no puedo usar al indeciso. O sea, esto nos enseña a nosotros que tenemos que decidirnos servir o no al Señor, decidirnos realmente vivir para Él o no. La Biblia dice en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia.
Usted y yo tenemos que venir entonces al lugar de convicción, donde no hay desvío, donde no hay dos ni tres caminos, hay un solo camino. Esa es nuestra dirección. Pablo escribe a los hebreos y dice: si hubiesen estado conscientes de dónde venían, habrían vuelto atrás. Habrían vuelto atrás. Pablo dijo, recuerde, de uno de los discípulos, Demas: Demas me ha desamparado amando más este mundo. Podríamos decir entonces que Demas nunca dejó el mundo. Él soñaba con el mundo y él volvió al mundo. Si tú todavía tienes, no sé cómo llamarle, aspiraciones en el sistema del mundo, vas a encontrarte de vuelta en el sistema en cualquier momento, porque en realidad aún el mundo está en ti. Este es el problema. Dios quiere que tu vida, hermano querido, y para que Él tenga de alguna manera tu vida, para que le pertenezca al Señor, esa vida tú tienes que perderla. Dios no está buscando santos domingueros. Eso es lo más fácil de hacer. Una vez a la semana ir a la iglesia es lo más fácil de hacer. Dios necesita gente que realmente se comprometa y se decida. Él no necesita gente que solo ore ardientemente, porque los hay también, ¿no? Porque mucha gente ora ardientemente cuando está en problemas. ¿Quién no ora cuando tiene problemas? Todo el mundo ora cuando tiene problemas y lo hace fervientemente, y es increíble cómo oran. Dice: qué tremenda oración. Él quiere que tú le hables a Él. Cuando vamos a segunda de Crónicas 7:14, Dios dice: si se humillare mi pueblo. Punto número 1, si se humillare mi pueblo. 2, sobre el cual mi nombre es invocado. 3, y oraren. 4, y buscaren mi rostro. O sea, aquí no es una repetición, es humillarse, orar y buscar el rostro del Señor. ¿Sabe usted? Los paganos oran. Los musulmanes oran. Los hindúes oran. Pero buscar el rostro de Dios es buscar la presencia del Dios Todopoderoso. No es solo para obtener algo de Él, sino para tener comunión con Dios. Usted cuando ora debe buscar esa comunión, no debe buscar algo de Él. El problema de la iglesia hoy día es que siempre cuando ora está buscando algo de Él. Debemos buscar al Señor por lo que Él es y no por lo que Él da. Dios no es un Dios de conveniencia. El deseo de Dios siempre está dirigido a la gente que lo patrocina toda su vida, no tan solo los domingos. Porque mucha gente viene los domingos a la iglesia y viven como el diablo el lunes. Él quiere un pueblo que en cada momento, en cada día, esté ocupado con Él. Un pueblo que no esté emocionado, escúcheme bien, acerca de lo que Dios hizo por ellos, sino un pueblo que esté emocionado acerca de Dios mismo, o sea, de lo que es Dios. Veamos este ejercicio, hagámoslo juntos. ¿Cuándo dice usted que tiene un Dios grande? ¿Cuándo? Bueno, cuando me sanó, cuando me suplió, cuando me dio el trabajo que yo quería, cuando yo oré y el Señor me respondió. Tengo un Dios grande y poderoso. Esa es nuestra realidad. Él quiere que nosotros le adoremos por lo que Él es. Él es grande aunque no haya hecho nada por ti ahora.
Él es poderoso, aunque nada extraordinario se haya visto. Él sigue siendo grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe. Él es un Dios bueno, poderoso y maravilloso, lleno de misericordia y de bondad. Él es un Dios que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario para pagar por tu pecado, librarte de la condenación eterna. Por lo tanto, debemos adorarle a Él por lo que Él es. Hay muchos que dicen: Dios tiene que tenerme a mí. No, tú tienes que tener a Dios, que es diferente. Tú y yo tenemos que tener a Dios. El pecado en la vida de los seres humanos es una marca de debilidad. Hablamos de mundanalidad, tratamos de hacer que la mundanalidad sea a veces una forma de vestido o un lugar en donde vamos. Muchos de nosotros calificamos la mundanalidad de esa manera, pero la mundanalidad es estar influenciado por el sistema equivocado. Esa es la mundanalidad, y eso involucra absolutamente todo. Si todo lo que el diablo tiene que hacer para mantenerte fuera de la iglesia es enviar a tu abuelita el día domingo por la mañana para que te quedes en casa, entonces tú sencillamente eres tan mundano como el hombre que está sentado en el bar bebiendo. Si la visita de tu abuelita es más importante para ti que la casa de Dios, entonces estás influenciado por el sistema incorrecto. Te doy ese ejemplo solamente para que puedas entender lo que te estoy diciendo. Estamos en la tierra para hacer la voluntad de Dios, y cualquier cosa, hermano querido, que hagamos solo es un medio para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nosotros debemos procurar siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios el domingo por la mañana? Que estés en la casa de Dios. Usted está aquí, dé gracias a Dios. Los que me están viendo ahora por televisión dicen: esto me lo tiró a mí. Exactamente, lógico, tú estás en casa. La voluntad de Dios es que nosotros seamos una vasija a través de la cual Él pueda vivir, Él pueda fluir, pueda manifestarse, pueda mostrarse, pueda evidenciarse. Jesús dijo, cuando uno de los discípulos o varios de los discípulos dijeron: muéstranos al Padre y nos basta. Él dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pablo dijo algo similar en cierta forma. Dice: imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Puedes tú decir eso mismo? Imítenme a mí, hermanos, porque yo imito a Cristo. O Cristo habita en mí. El que me ha visto a mí ha visto también a Cristo. Eso nos queda grande. Es como que, no, es que, pastor, usted no puede decir eso, porque Cristo es Cristo, y nosotros somos seres humanos, falentes, pecadores, corruptos, inmorales, y dale. Pero ¿qué dice la Biblia? Que somos discípulos, que tenemos a Cristo en nuestra vida, que Él habita en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Significa entonces que Él está en nosotros, y lo que debe verse es a Cristo y no a nosotros. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, está diciendo que todos sus hechos, todo lo que él hacía, todo lo que procuraba hacer, lo hacía bajo la voluntad de Dios. ¿Cuánto de tu vida haces en la voluntad de Dios? Estamos acá, hermano querido, para ser llenos del Espíritu Santo de Dios, y para que donde nosotros vayamos, Dios esté ahí, presente. Entonces tú tienes que tener la valentía de la convicción para manifestar a Dios. Que el hombre quiera o no a Dios, eso es un problema aparte.
No importa, tú tienes que hablarles acerca de Dios, tú tienes que mostrarles a Dios. Y si nosotros tenemos miedo de ser diferentes, entonces no tenemos ningún valor para Dios. ¿De qué sirve que vengamos a la iglesia y no hablemos de Él? No digamos las cosas que Él es y lo que puede hacer. Si tú eres un cristiano, tú tienes que ser diferente. El mundo no tiene nada como Dios. El mundo no tiene nada que se parezca a Dios. Y si tú eres un cristiano verdadero, ellos van a saber que tú eres diferente. Ahora, si tienen miedo de ser diferente, vas a morir con la muchedumbre. Ese es el problema. Dios te va a dejar. No le sirves a Dios así. Recuerda lo que dice la Escritura, el Apocalipsis: o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te vomito de mi boca. Cuando usted esté en cualquier lugar, no importa dónde esté, tiene que hacer lo que Cristo haría si estuviera allí. Tenga la valentía, tenga la convicción, ponte de pie y proclama a Cristo donde sea que estés. Todo pecado es una manifestación de la debilidad, tal como lo dije. La mentira es un intento de ocultar los defectos de un carácter. Los defectos de tu carácter. El maldecir demuestra tu falta de habilidad para expresarte a ti mismo. Y podemos decir esto y digamos la verdad. La acción de un hombre ebrio, ¿sabía usted? Es el pensamiento del hombre sobrio. ¿Por qué? Porque el hombre ebrio no tiene el valor, no tiene la valentía de hacer lo que quiere hacer sin el licor. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo está diciendo: yo puedo amar, yo puedo creer, yo puedo estar de pie, yo puedo ser fiel a Dios a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que sea, no importa lo que has vivido, experimentado, has sufrido, no importa cuánta gente te ha traicionado, te ha dañado, te ha ofendido, ha hablado mal de ti, ha dicho cosas terribles, no importa cuántas personas hayan hecho mal contra ti, no importa, tú dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo amar, puedo perdonar, puedo ser fiel al Señor Jesucristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe usted que millones de discípulos han muerto a lo largo de los siglos? Ellos fueron quemados en hogueras, partidos en medio, pelearon con bestias en los circos romanos simplemente por causa del testimonio de Jesús. Todo lo que ellos tenían que hacer era negar a Cristo y se hubieran librado de esa muerte atroz, de esa muerte terrible. O sea, solo tenían que negar a Jesús. Leí una historia que usted la puede leer también, la puede buscar en Escocia. Dice que 300,000 escoceses fueron asesinados en 29 años, simplemente porque ellos rehusaron confesar que el Papa era la cabeza de la iglesia. La historia dice que ellos hicieron fila desde la mañana hasta la noche, cada día, por 29 años. Ellos podían ver la sangre de los sacrificios. Eran personas que eran decapitadas. Y ellos podían ver la sangre de los sacrificios mientras se derramaba por la montaña hacia abajo. Y a medida que ellos se acercaban a la ejecución, se acercaban al lugar donde estaba el hombre con el hacha, ellos podían oír el sonido de esa hacha.
Y durante todo ese tiempo un sacerdote religioso poseído por el demonio les estaba diciendo a aquellos en la fila: niega lo que crees, confiesa que el Papa es la cabeza de la iglesia y sal de la fila. Niega lo que crees, confiesa que el Papa es la cabeza de la iglesia y sal de la fila. Pero ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos prefirieron morir que renunciar a lo que creían. Sabes, hermano, cuando leemos estas historias, somos tan poca cosa hoy. Decimos ser discípulos y a veces a nuestra manera. Ellos creían algo, y este algo significaba más que la vida misma para ellos. Ellos podían salvar sus vidas, pero ellos sabían que si salvaban sus vidas para no ser decapitados, la perderían, porque negarían a Jesús. Sabes, no importa cuán malvados sean los tiempos que vivimos, Dios nunca necesitó más o nada más que discípulos valientes y militantes valientes para que puedan realmente demostrar a este mundo que hay un Dios grande y poderoso. Tú y yo podemos, hermano querido, hacerlo. Y esto es maravilloso, tener la responsabilidad, tener el privilegio de ser nosotros en este tiempo, en esta era, los que demostremos que Cristo es real. Cuando vemos la Biblia, en los días de Noé, cuando el mundo se había podrido tanto que Dios tuvo que destruirlo con un diluvio, todo lo que Dios necesitó fue un predicador militante, un hombre que le creyera a él, un hombre que ejecutara la orden de Dios. Noé fue uno de los predicadores más efectivos de todos los tiempos. Él se paró en medio de esa generación torcida, perversa, y proclamó el evangelio de la liberación a todos los que oyeron. Vemos en la historia cuando Nínive estaba tan podrida, todo lo que necesitó fue un hombre valiente. Jonás atravesó esa ciudad de Nínive proclamando: dentro de 40 días Dios destruirá esta ciudad. ¿Y qué pasó? 120,000 almas se arrepintieron en silicio y ceniza. Todo lo que Dios necesitó para cambiar esta situación fue un hombre militante que se parara, por supuesto, y predicara lo que él creía. Sabes tú, el predicador, y puedo decir así, el lugar del predicador no está marchando por las calles, no está adulando políticos. El lugar del predicador está en el púlpito, tratando con la iglesia. Pues hay suficiente pecado en la iglesia como para hacer a los hombres maduros que vomiten. Lo que debemos hacer primero es limpiar la iglesia. Tenemos que hacer que esa iglesia esté en pie en la justicia de Dios, y ella, por supuesto, reprenda las tinieblas con su actuar, con su vivir. Tenemos que hacer que la iglesia tenga valentía de ser diferente a esta sociedad, y Dios va a cambiar las cosas. Todo lo que Dios necesita, hermano querido, y lo que Dios necesitó en el pasado fue un pueblo que pudiera estar de pie. Déjame tratar de cerrar este mensaje. Cuando Sodoma y Gomorra llegó a estar tan pervertida que Dios no tuvo otra alternativa que destruirla, Él hizo una promesa a Abraham por causa de Lot. Y le dijo a Abraham: si tú encuentras 10 justos, no destruiré esta ciudad. Abraham no tenía que salvar a un sodomita. Todo lo que él tenía que hacer era hallar a 10 personas en quienes Dios viviera. Abraham no tenía que entrar a hacer la oración del pecador con alguien. Abraham no tenía que decirle: mire, crean en el Señor y de esa manera se salva. No, tenía que encontrar a 10 personas en las cuales viviera Dios. Permite, hermano querido, que la iglesia represente a Dios, y Él no destruirá esta nación.
Pero si nosotros continuamos en la trágica mezcla de lo verdadero con lo falso, la carne y el espíritu, Dios va a permitir que el mismo juicio venga sobre nosotros, como Él lo permitió que viniera sobre Sodoma y Gomorra, como Él lo permitió que viniera en Europa Oriental. ¿Sabes? La verdadera iglesia de Europa Oriental sabía sin lugar a dudas que Dios permitió primero que el comunismo llegara allí, por la misma razón que permitió a Nabucodonosor ir a Jerusalén. Esto fue para quebrantar la fortaleza de la religión falsa. Cuando tú ves que todo el comunismo y que todo lo que está sucediendo en el mundo, hermano querido, no es otra cosa que Dios permitiendo que eso entre para que la verdadera iglesia se levante. La iglesia debe estar en lo correcto, o Dios va a juzgar la tierra. Si Dios, hermano querido, en cualquier edad puede encontrar a un pueblo que se pare con Él y se pare para Él, ante esa sociedad, hermano querido, antes que esa sociedad llegue donde ya no hay retorno, Él va a poder redimir a esa sociedad si la iglesia se pone en pie. Los verdaderos discípulos saben que lo que Dios ha puesto en el centro de la civilización, que es su iglesia, afecta el todo, absolutamente. Entonces, si sabemos esto, nosotros no debemos tener miedo, hermano querido, de levantarnos y hablar de Dios. El problema es que la gracia barata está siendo vendida en el mercado como cualquier juguete barato. Los sacramentos, el perdón de los pecados, el bautismo, el consuelo de la fe están siendo echados como grandes ofertas. Y hoy día la oferta está, por supuesto, por todas partes. La iglesia moderna predica un cielo sin un infierno, comunión sin disciplina, membresía sin frutos de justicia. Está atrapada en esta marea de gracia barata. La iglesia rehúsa proclamar todo el consejo de Dios para no ofender a aquellas almas mundanas que ni siquiera honran el culto un domingo en la mañana. Y más encima confiesan ser discípulos de Dios, pero sin embargo viven como el diablo el día lunes. La iglesia tiene y debe constantemente decir al pueblo que no pueden vivir como el diablo y tener a Dios obrando al mismo tiempo. No puede una llave vertir agua dulce y agua amarga. Los discípulos, hermano querido, no tenían miedo de levantar sus voces contra tal burla. Su dedicación no era, hermano querido, al éxito. No era para eso, sino era para Jesucristo. Esa era su dedicación. La gracia se presenta como el inagotable tesoro de la iglesia. De allí es donde recibimos todas las bendiciones para nuestra vida, sin hacer preguntas ni poner límites. Dependemos de la gracia de Dios. Por su gracia soy lo que soy. Por su gracia hemos llegado hasta aquí. Por su gracia hemos sostenido. Por su gracia Él nos ha sostenido hasta hoy. Hoy muchos se atreven a imprimir libros y los llaman Biblias, que solo contienen promesas de Dios. Nadie tiene derecho de reclamar una promesa de Dios cuando es sacada de un contexto, escúcheme bien, o sacada de su contexto. Debemos saber que Dios está buscando calidad y no cantidad. Se necesita una gran valentía para ser un discípulo del Señor en esta generación impía, perversa, pecadora. Y a eso Dios nos ha llamado, a ser discípulos valientes. Ponte de pie, iglesia, por favor. Él decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
No hay otra manera de servir a Dios. Esto no es el domingo por la mañana, no es el sábado por la noche, no es el jueves por la noche. Cada día. Y vivir cada día para Dios requiere valor, requiere valentía. En todas las áreas de tu vida tendrás que darle a Él la prioridad. Él debe tener el control absolutamente de todo en tu vida. Si no es así, entonces el pecado comenzará a debilitar tu vida. Y aunque estés el domingo por la mañana aquí o cualquier día de la semana, el pecado comenzará a carcomer tu vida y nunca vivirás para el Señor. Se necesita ser valiente para decirle al Señor: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que hoy la iglesia necesita es representar a Jesús con su forma de vida, con su estilo de vida, con su manera, con sus frutos, con el fruto del Espíritu. Mostrar al mundo que Jesús está vivo y que Él es real. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta hora, primeramente dándote gracias por esta palabra, Señor, que nos has ministrado. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos convicciones en nuestra vida. Necesitamos, Señor, ser correctos y vivir de acuerdo a tu palabra. Oh Señor, te pedimos y te rogamos que cada uno de tus hijos que en esta mañana ha venido hasta aquí pueda recibir esta palabra, Señor, y llevarla a ejecución en su vida. Quizás la mente es frágil, Señor, y olvidará muchas cosas, pero sé que alguna palabra, Señor, marcó sus vidas. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje de tal manera que los lleve, Señor, a crear convicciones en su corazón y que puedan, Señor, tomar decisiones. Padre, es el tiempo de ser lo que tú dices que somos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de tus hijos, de tus hijas, de tu pueblo, de tu iglesia. Y te pido, Señor, que esa presencia tuya nos acompañe constantemente. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, Señor, y ayúdanos a ser ejemplo de esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.